salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Días, mis hermanos, el Señor les bendiga. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, verso del 32 al 34. Y dice: el que no eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Amén. Es para un servidor un motivo de profunda satisfacción saludar a todos mis hermanos conectados en este momento, a quienes regularmente se conectan cada mañana en esta plataforma y a quienes han respondido a la invitación especial que se ha hecho para esta semana. Permítame decir que apreciamos de manera especial a quienes están haciendo un esfuerzo real para conectarse por razón de sus compromisos regulares, como el caso de nuestro hermano Daniel Blanco desde Italia y no sé cuántos más en otras latitudes, donde los horarios pues no se prestan por razón del trabajo y otras circunstancias. El cielo no pasa por alto el esfuerzo y la abnegación de quienes lo buscan con dedicación. Creo que unos cuantos hermanos del Ecuador, unos cuantos, están siendo impedidos de conectarse por razón del severo racionamiento eléctrico, pero con la ayuda del Señor tendrán ocasión de ver más tarde los mensajes. Reitero desde mi corazón la bienvenida a todos para que el Señor tenga bien derramar su bendición. Y al comenzar esta mañana, hermanos, resuena en mi mente la pregunta del apóstol en 2 Corintios 2:16. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? De manera contundente, al mismo respecto, comparto algo que escribió la sierva del Señor. Ando con temblor delante de Dios. No sé cómo hablar ni cómo describir con la pluma el gran sacrificio expiatorio. No sé cómo presentar los temas con el poder vivo con el cual los recibo. Tiemblo por el temor a empequeñecer el gran plan de salvación al usar palabras ordinarias. Mi alma se inclina con pavor y reverencia delante de Dios y digo, para estas cosas,
¿quién es suficiente? Si esto lo dijo una mujer que escribió 100.000 páginas inspiradas, a quien hablaba el ángel y cuyo resplandor a las 2, 3 de la mañana cuando la visitaba lo veían ese resplandor y testificaban quienes vivían con ella. Si esto lo dijo una mujer de ese talante espiritual, ¿qué voy a decir yo? Por eso, frente a este desafío, ruego que me acompañen en súplica al Señor. Y, querido hermano, hermana, te invito a tomar la posición del cuerpo que te dicte tu corazón al presentarte al Señor. Vamos a orar. Querido Padre, al abordar el océano de tu palabra, nuestra pequeñez nos hace temblar, pero venimos a ti aferrados a tu promesa. Tú prometiste enviar tu Espíritu cuando abríamos la palabra con el deseo de buscar tu rostro y conocer tu voluntad. Por lo tanto, te agradecemos. No necesitamos rogarte, sino necesitamos es agradecerte tantas bondades y tantos dones de gracia que tú nos otorgas. Por lo tanto, te agradecemos tu bondad en esta hora. Y sabemos que tu Espíritu impactará cada corazón que quiera colocarse plenamente en armonía con tu voluntad. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermana Sandra, vamos a la primera diapositiva en el texto bíblico. Y no coloqué el texto bíblico en pantalla porque quisiéramos invitar a todos a que tengan la Biblia en la mano. Y nuestro texto de partida es Isaías el capítulo 46 y el versículo 9, el cual, insisto, por favor, con sus Biblias en la mano, vamos a leerlo juntos. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay más semejante a mí. De ahí hemos tomado, de ese mandamiento, permítame decirlo de esa manera, hemos tomado la temática de esta semana, que como ya es bien sabido, lleva como título Repetiremos la historia. Y al avanzar en la siguiente entrada, vamos a encontrar a Números, capítulo 14, versículos 28, 29 y 34, el cual también vamos a leer en nuestras Biblias, porque no está en la pantalla. Números 14, 28, 29 y 34. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según vuestra cuenta, de 20 años para arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. La sierva del Señor, justamente bajo estos versículos, dice lo siguiente, lo cual podemos leer juntos. No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como un pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar
a causa de incredulidad. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos. ¿Para qué se escribió esto? ¿Por qué se escribió? Primera de Corintios 10:11, y ese sí lo colocamos en pantalla. Primera de Corintios 10:11 nos dice: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y son escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Bueno, el apóstol Pablo lo dijo en sus días, y dijo sobre nosotros, porque recuerden que él dijo luego nosotros los que vivimos, hablando de la venida del Señor. Y estaba Pablo era expresando ese deseo intenso de su corazón de que el Señor viniera en sus días. Por eso, en un momento dado, igual que en Tesalonicenses, dijo, para nosotros en quienes los fines de los siglos han parado. Ahora, todos sabemos que este texto, esto de los fines de los siglos, de manera especial, nos concierne a los que estamos no en el tiempo del fin, sino en el fin del tiempo. A ninguno más, en ninguna época, concierne tanto esto como a nosotros, los que estamos aquí conectados en esta mañana. Ahora, vamos a leer en algunas declaraciones inspiradas la reiteración de esto que el Señor dijo, acordaos, y que por supuesto sus instrumentos se acordaron. Leemos lo siguiente. Moisés se vio repetidamente forzado a hacer mención de la conducta pecaminosa del pueblo después de dejar Egipto. Justo antes de dejar al pueblo de Israel, repitió ante ellos su trayectoria. Y sigue diciendo, se me señaló la obra que hizo Moisés justo antes de morir. Reunió a todos los hijos de Israel y les repitió su experiencia pasada, sus pruebas, sus fracasos y las advertencias que se les había dado. Y tenemos en una línea siguiente de la entrada que nos dice que Josué también lo hizo. En Josué capítulo 24, y no vamos a leerlo por el tiempo, está el registro de que Josué hizo lo mismo que Moisés. Ahora, notemos un poquito estas declaraciones que tenemos al frente nuestro. Nos habla de conductas pecaminosas, de pruebas, de fracasos. Eso es placentero. En otra alusión al pasado, la sierva del Señor dijo, hay que enterrarlo. Sí. ¿Qué es lo que hay que enterrar? ¿Y qué es lo que es un peligro si lo enterramos y no lo recordamos? Bueno, de eso se trata lo que vamos a estudiar en esta semana. Hay cosas negativas que ocurrieron que si se entierran será mortal para nuestra vida. Ahora, a algunos quizá no les guste mucho. Preferirían que nunca se estudie sobre el zarandeo, sobre la persecución, sobre el tiempo de angustia, pero es un asunto sumamente indispensable estudiar esto, justamente para hacer la preparación que nos evite repetir los capítulos funestos de la historia. Y eso lo comprobamos en el texto siguiente, de Jueces 2, 10 a 11, donde ese lo podemos leer juntos porque está en pantalla. Dice, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Acá nos está diciendo que se repitió la historia de la idolatría que ellos tuvieron en Egipto y por la cual fueron hechos esclavos. Una repetición con resultados funestos.
Entonces, como nosotros no queremos eso, vamos a empezar con estas advertencias, con este llamado, con este mandamiento de Dios, a recordar. Vamos a empezar nuestro recorrido. Y leemos para 1844, y la referencia que vamos a tener de 1844 es esta sola declaración. Luego pasaremos a 1888. Y notemos bien los términos que tenemos en esa lectura que está frente a ustedes. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Atención, si todos los que hubiesen trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre su pueblo, sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados, la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Como ustedes están leyendo, eso se escribió en 1883, citado en el Conflicto de los Siglos, página 511. Por lo tanto, ahora, nótese, en 1883, a ver, ¿cuántos años después de 1844? 39 años. 39 años después de 1844, el Señor le mostró a su mensajera que si se hubiera recibido el mensaje como debería haberse recibido y permanecido en él, años haría. ¿A cuánto tiempo habría venido Cristo? ¿En 15? ¿En 20 años? ¿En 25? Por supuesto, no sabemos. Pero 39 años después, años haría que ya habría venido. Se perdió la primera oportunidad áurea del deseo de Dios para venir a reunirse cuanto antes con sus hijos. Muy bien, seguimos avanzando porque llegamos a nuestro punto quizá focal de estudio en la historia, que es Minneapolis 1888. Y bien podemos colocarle el título que va a aparecer enseguida a esta reunión: Historia de una tragedia. Especialmente respecto a 1888, muchas veces se aconseja mejor no estudiar eso, porque yo he sabido que algunos le dicen a otros, eso causa confusión y no es tan cierto lo que de pronto se escucha. Bueno, quienes dicen eso, quizá de manera, en el momento espontánea, están repitiendo lamentablemente este capítulo sombrío generalmente. Y permítanme, hermanos, si un servidor quiere ser muy claro y tratar de ser didáctico en nuestras presentaciones para que queden claras las cosas y tengan el sentido apropiado. No sé cuántos de ustedes recuerdan la historia de un beduino que tenía hambre. Beduinos, habitantes del desierto, generalmente comen una sola vez al día. El beduino no había comido en todo el día, ya había oscurecido. Lo único que tenía para comer era dátiles. Entró a su carpa, encendió la vela, tomó el primer dátil y vio que tenía gusanos. Lo tiró, tomó el segundo, gusanos, carambas. Un tercero también tenía gusanos. El beduino tenía hambre, ¿qué hacer?
apagó la vela y se comió el resto de dátiles. Yo sé que más de 190 conectados y no sé cuántos hermanos, y repito, lamento por los que no pudieron conectarse. Yo sé que ninguno de ustedes, ni pensarlo, va a ser como el beduino, que va a decir que es mejor no destapar algo que el Señor nos dice, mírelo y evítelo. Confío en eso. Confío que por la gracia divina, como ya dije, entre los que estamos conectados, pues ninguno apague la vela, sino por el contrario, que trate de encender más la lumbre para evitar aún los más pequeños gusanos. Vamos a avanzar. Vamos a leer de la inspiración lo siguiente. Leamos. Coré reseñó su historia de peregrinación por el desierto, donde se los había puesto en estrecheces, y muchos habían perecido a causa de su murmuración y de su desobediencia. Sus oyentes creyeron ver claramente que se habrían evitado sus dificultades si Moisés hubiera seguido una conducta distinta. Oh, aquí tenemos a alguien que está obedeciendo la orden de repasar la historia. Pero, ¿quién lo hizo? ¿Y con qué motivo? ¿De qué manera? Podemos colocar el título. Aquí tenemos una perversión, entrada siguiente, perversión de la historia. Tenemos perversión de la historia. Coré también contó la historia, pero pervertida, acomodada a sus conveniencias. Ahora, hermanos, permítanme, le dije que iba a tratar de ser práctico. Y esto que pasa en Colombia, pues yo sé que pasa en los diferentes países. Frente a un hecho, el que sea, ¿qué versión da el gobierno y qué versión da la oposición? ¿Qué versión dan? Del mismo hecho. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la versión oficial o a la versión que no es oficial? ¿A quién le vamos a creer? Bueno, no sé si ustedes han tenido esos problemas, yo supongo que sí, en diferentes aspectos. Un servidor recuerda el problema inicial que tuve hace unos 48 años, por lo menos, que pues tuve la bendición de conocer el mensaje de salud. Y ahora uno quiere hacer las cosas bien, por supuesto, y investiga de acuerdo a sus posibilidades. Y encuentro ahora que un bioquímico dice, no combine frutas y verduras porque no conviene. Y que otro bioquímico, y este bioquímico que dice que no las combine, usa por allá unas estructuras moleculares para explicar el asunto. Y el otro bioquímico que dice, bueno, pero es que las verduras son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y las frutas también, entonces el oxígeno, ¿cómo va a pelear con el oxígeno, etcétera? Así de que combínelas. ¿Usted a quién le cree si ambos son bioquímicos? Oh, nosotros no tenemos ese problema. Y déjenme comentarles que con Minneapolis, 1888, cuando un servidor entró en este estudio, tuvo el mismo problema. El mismo problema que había tenido con las frutas y las verduras, pero que se me resolvió fácilmente y vamos a ver por qué. El mismo problema. ¿De a quién creer? Si a esta versión o a esta versión. Sí, y ustedes saben, estoy ilustrando, si al gobierno o a la oposición. Sencillo. Entrada siguiente, hermana Sandra. ¿A quién creerle? A una mujer, a una viejecita de 62 años, llamada mensajera del Señor, se dijo a sí misma, pero la profeta del Señor. Ah, cuando habla el profeta, y el profeta no habla escasamente, permítame mostrarles algo. Respecto a este tema de 1888, aquí tengo algo. 4 tomos
4 tomos titulados así: 1888 Materials, Elena G. de White, en cerca de 2000 páginas y con anotaciones originales, porque esto, permítame comentarles de este material. En 1987, faltando un año para conmemorar Minneapolis, los fideicomisarios del patrimonio White decidieron compilar todo lo que Elena de White había dicho al respecto, en diferentes cartas, en cualquier sermón donde hiciera alusión a Minneapolis. Entonces ellos decidieron colocar todo, y por eso son 4 tomos. 4 tomos, donde tiene incluso también artículos originales, que están artículos originales de los sermones completos, tal como los predicó, etc. Hermanos, personalmente, se me acabaron los dilemas. Se me acaban los dilemas cuando habla el profeta. El que quiera seguir con dilemas, pues bueno, ya será una decisión, pero aquí no necesitamos confundirnos con los que dicen los unos y los otros. Vamos a lo que dice el profeta. Y estamos leyendo en la diapositiva, y aquí ya estamos yendo a la conclusión final del profeta. Luego entraremos entonces en los detalles, pero aquí está, si alguien quiere saber cuál fue la impresión del profeta, si fue que unos poquitos rechazaron y fueron algunitos por ahí, apenas el presidente y el secretario, ¿cómo fue el asunto? Pues leamos ahora juntos lo que dice la profeta. He recibido instrucción de que la terrible experiencia de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes de la historia de los creyentes de la verdad presente. Mi testimonio fue ignorado y jamás en toda mi vida se me trató como en el Congreso de 1888. Y sigue diciendo, de un modo general, el testimonio de los ministros que vinieron a esta reunión es de rechazo a la luz. ¿Cómo? ¿De un modo qué? General, ¿eso qué es? Todos entendemos. Nunca antes he visto en nuestro pueblo una determinación tan firme y una negación tan fuerte a aceptar y recibir la luz que Dios manifestó en Minneapolis. La posición, sigue diciendo, y la obra que Dios me confió en esta conferencia fueron menospreciadas por casi todos. La rebelión fue general. Su curso fue un insulto al Espíritu de Dios. Bueno, ahí tenemos la versión del profeta. Cada uno decidimos si seguimos deambulando en qué versión escuchamos y a cuál atendemos. Pero no hemos terminado, sigamos leyendo. Ahora, seleccioné solamente cosas muy representativas, porque como ya mostramos, son 4 tomos. Por supuesto, no podemos verterlos aquí todo el material, pero creo que esto representativo es suficiente. Siguió diciendo ella, cuando repaso la historia de la nación judía y veo la forma en que tropezaron por no andar en la luz, he venido a comprender dónde podemos ser llevados como pueblo si rechazáramos la luz que Dios nos da. Tenéis ojos y no veis, oídos y no oís. Ahora, hermanos, se nos ha enviado luz y queremos estar donde podamos aferrarnos de ella. Veo vuestro peligro y os quiero prevenir. Y luego dijo algo que después referiremos, porque aquí ella hizo una advertencia, pero después tuvo que intentar ir a la acción de esto que dijo aquí. Si los ministros no reciben la luz, dada en la misma asamblea de 1888, quiero dar al pueblo una oportunidad. Quizá ellos puedan recibirla como la nación judía. Muy bien, hermanos. Sigamos, porque hay algo muy interesante de incidentes que siguieron.
Y la siguiente entrada nos presenta una reunión que ella tuvo poco después de Minneapolis, en el tabernáculo o en Battle Creek. Y vamos a leer, y pues he colocado el texto para que mis hermanos puedan participar del texto y no solamente de una mención o una alusión en palabras que no son las del profeta. Leemos. Me reuní con los hermanos en la iglesia del tabernáculo y sentí que era allí mi deber relatar una breve historia de la reunión y de mi experiencia en Minneapolis, el curso de acción que seguí y el por qué, y expuse claramente cuál fue el espíritu que prevaleció en esa reunión. Les expliqué los esfuerzos que hice allí para convencerles de que no se estaban moviendo en el consejo de Dios, que el Señor no iba a aprobar un espíritu tal como el que prevaleció en ese encuentro. Seguimos leyendo. Intenté aclarar mi posición, pero no obtuve ni una sola palabra de respuesta de los hombres que debieron alistarse conmigo. Afirmé que estuve prácticamente sola en Minneapolis. Estuve sola ante ellos en la asociación, ya que la luz que el Señor tuvo a bien darme fue que no estaban andando en el consejo de Dios. Ni uno solo se aventuró a decir, estoy con usted, hermana White, puede contar con mi apoyo. Y seguimos leyendo lo que pasó el sábado siguiente. El sábado siguiente me invitaron a hablar en el tabernáculo, pero más tarde, debido a que era tan extendida la impresión de que yo había cambiado, creo que el hermano lamentó un poco habérmelo pedido. Es el hermano que le pidió que predicara en el tabernáculo de Battle Creek. El sábado por la mañana vinieron a visitarme dos ancianos y uno de ellos me preguntó de qué iba a hablar. Le dije, hermanos, eso dejárselo al Señor y a la hermana White, ya que ni el Señor ni la hermana White tienen necesidad de que los hermanos le dicten el tema que tienen que presentar ante ellos. Pauso aquí un momento, hermanos. Por supuesto, queda muy claro. No es el plan de Dios que alguien se levante a leer lo que otro escribió, a menos que sea la palabra del Señor por la ley y el testimonio, por supuesto. Y que sencillamente lo que haga es leer y transmitir algo, que no sea un asunto que tomó su corazón y que el Señor lo impelió a que lo presentara al pueblo. Así de que aquí le están pidiendo cuentas a la hermana White de qué va a predicar y ella entonces le responde, hermanos, eso déjenselo al Señor y a la hermana White, ya que ni el Señor ni la hermana White tienen necesidad de que los hermanos le dicten el tema que tienen que presentar ante ellos. Y seguimos. En Battle Creek estoy en casa. Estoy sobre el terreno que hemos labrado con el poder de Dios y no pedimos permiso para tomar el púlpito en el tabernáculo. Explico aquí un poco. Este es el famoso, el llamado el dime tabernáculo. El dime es la monedita más pequeña que, bueno, la verdad es que no sé si existe ahora igual, la moneda más pequeña que en su tiempo había en las divisiones del dólar. Y el pastor Jaime White y la hermana Elena lanzaron el proyecto de construir un lugar de reuniones que pudiera recibir a los diferentes creyentes en las reuniones generales y animaron a los hermanos a que dieran un dime, 10 centavitos, ¿verdad? No recuerdo si fue semanales o mensuales. Entonces, con todas esas moneditas, toda la hermandad se unió y construyeron un hermoso tabernáculo para 3,000 personas. Ese era el famoso tabernáculo de Battle Creek. Y por eso la hermana White dice, yo no tengo que pedir permiso aquí a nadie para predicar, porque por derecho propio, mi esposo y yo fuimos los que levantamos esto. Muy bien, sigamos leyendo. Pues vamos a leer toda la cita. En Battle Creek estoy en casa, estoy sobre el terreno que hemos labrado con el poder de Dios y no pedimos permiso para tomar el púlpito en el tabernáculo.
Lo tomé como mi legítima posición según derecho que Dios me acordó. Pero está el hermano Jones, quien no puede sentir como yo y esperará una invitación de vuestra parte. Debéis cumplir vuestro deber al respecto y abrirle el camino. ¿Qué pasó? Leamos. Los ancianos dijeron que no podían invitarlo hasta no haber consultado con el hermano Smith para saber si él lo aprobaría, ya que él tenía más edad que ellos. La hermana White dije, hacedlo de una vez, ya que el tiempo es precioso y hay un mensaje que debe venir a este pueblo y el Señor requiere de vosotros que despejéis el camino para que la luz llegue al pueblo de Dios. Hay algo aquí que vamos a ver después con más comparativamente, porque ¿por qué la hermana White le dijo a estos ancianos algo distinto a lo que le dijo en Minneapolis al pastor Kilgore? La hermana White no le dijo a estos ancianos algo que sí le dijo a Kilgore, y fue, si no abren el camino, tendremos que conseguir algún local, pero la verdad debe ser conocida por el pueblo. Pero aquí a estos ancianos no les dijo con la misma contundencia. Bueno, el Señor la dirigía y sabía cuándo hablar con más contundencia y cuándo con menos, también depende a quién. Hablar a un cuerpo ministerial que tiene mucho más luz y es más responsable, pues el Señor siempre habla con más contundencia al cuerpo ministerial de lo que le habla al pueblo. Y el Señor sabe por qué. Muy bien. Ahora, vamos a entrar, hermanos. Ya tenemos un cuadro, una pintura general. Tenemos el título. Por ahora tenemos el título que la profeta nos da. Volveremos a eso más tarde. No sé si alcancemos hoy o mañana. Pero el punto clave o un asunto que debemos tener muy claro es ¿por qué fue que ocurrió todo eso en Minneapolis? ¿Y por qué? ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Vamos a avanzar y vamos a ver en los escritos de la profeta también qué era lo que estaba pasando para ese tiempo de 1888. Y ustedes notan en la diapositiva señales del fin para la época de 1888. Y vamos a leer rápidamente las señales, y todo esto es, repito, todo esto está por aquí, ¿verdad? Todo lo que un servidor ha presentado está en estos 4 tomos, solo que a veces damos referencia de otros sitios donde se escribió originalmente para facilitar la investigación, porque estos materiales, hasta donde tengo entendido, nunca se tradujeron al español, porque de paso los fideicomisarios hicieron algo muy interesante, y es que ellos pensaron, bueno, si nos demoramos, nos llevarán de pronto unos 2 o 3 años editar esto. Y resulta que este material, tal como se lo presenté, este material no está editado. Está hecho con correcciones, está hecho con notas, está hecho con números al pie de las páginas, etcétera, porque es original. Muy bien. Entonces la hermana White escribió lo siguiente. Preveo que durante 1890 habrá una gran mortandad. Habrá delitos mayores que ninguno del que ahora se tenga constancia. Habrá lloro, lamento y congoja. Durante el año pasado, 1889, nos han llegado casi a diario noticias de desastres por mar y tierra, incendios excepcionalmente devastadores, terremotos que enterraban ciudades y pueblos con sus habitantes, accidentes ferroviarios verdaderamente terribles, tornados e inundaciones que destruyeron una inmensa cantidad de propiedades, incluyendo las terribles inundaciones de Youngstown, de Williamsport, que acabaron con más de 2.000 vidas. Continuamos leyendo. Y los desastres del año pasado en Estados Unidos han hecho que los corazones tiemblen y han caído desastres similares en otros países. Voy a avanzar en la lectura. Las causas de estas condiciones anormales están siendo investigadas, pero en vano. Dios no ha impedido
que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera para viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre pestilencia. Han estallado el cólera y enfermedades inexplicables, la difteria, bueno, avancemos, terremotos, en rojo, estoy leyendo lo de rojo en Alas del Tiempo. Ciudades enteras han quedado casi extintas. Miles de personas han sido enterradas en las entrañas de la tierra. Seguimos. Se han sentido convulsiones premonitorias en muchos lugares que advertían de lo que puede venir como una sorpresa cuando la tierra tiembla y se abre. La corteza terrestre se abrirá por el estallido de los elementos ocultos en las profundidades de la tierra. También el mundo religioso será terriblemente sacudido. ¿Cuál era la razón? Te están leyendo, ¿verdad? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Se estaban cumpliendo todas las señales del fin en esa década. Y por eso, en el conflicto entre el bien y el mal que se disputa centímetro a centímetro, pulgada a pulgada, los dos poderes estaban, el uno con la verdad, el otro con el error, buscando la victoria, porque el fin estaba cerca. Sigamos con qué estaba pasando en el ecumenismo. Y he colocado cosas muy puntuales, porque obviamente no podemos ponernos a colocar todas las noticias y todas las cosas. En el ecumenismo, a principios de 1888, el bien conocido cardenal católico romano James Gibbons y los hermanos que se conectan regularmente en Redimidos, pues hemos tenido de parte del pastor Weiner unas referencias a este caballero. Entonces él reunió fuerzas junto a muchos protestantes para apoyar una legislación del Congreso en favor de la legislación dominical. Y ahí está la referencia y la bibliografía donde podemos encontrar eso. Seguimos con el punto C, la unión de la Iglesia y el Estado. Elena de White estaba preocupada. A lo largo de la década de los 80, la persecución por violar el domingo había aumentado en fuerza y extensión. Entre 1885 y 1887, solo en Arkansas, unos 20 guardadores del sábado habían sido acusados de profanar el domingo y multados con $500 cada uno. En 1887, el Partido Prohibicionista y la Unión de Mujeres para la Temperancia Cristiana hicieron causa común con la Asociación para la Reforma Nacional para establecer leyes dominicales como un modo de mejorar la moralidad americana. Muy interesante esto. Y vamos a ver cómo va a ser el asunto en nuestros días, porque, digámoslo irónicamente, cualquier parecido es mera coincidencia. ¿Qué más hubo en la unión de la Iglesia y el Estado? Ese movimiento dominical tuvo el clímax el 21 de mayo de 1888, cuando el senador W.H. Blair introdujo una propuesta de ley en el Senado de los Estados Unidos para promover la observancia del Día del Señor como día de adoración religiosa. ¿En qué año? 1888, el 21 de mayo, la propuesta allá en el Congreso. Solo unos días después, Blair presentó una propuesta de enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, así como para cristianizar el sistema de enseñanza pública. O sea, estaban avanzando, repito, los eventos finales porque el fin está cerca, nos dijo la sierva del Señor en ese momento. Y el cuarto punto que muestra la inminencia del fin que había en ese momento es ya interno dentro de nosotros como adventistas en la historia. Había comenzado el zarandeo. Y esta cita está en Primeros Escritos, pero esta primera cita pues sencillamente presenta cuáles serían las causas. Ya en la próxima siguiente vamos a ver si es que había empezado o no según la profeta. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el testigo fiel, el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea.
moverá este consejo el corazón de quien lo reciba. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Ya leímos nosotros la versión de la profeta de lo que pasó en Minneapolis. Entonces, ¿hubo zarandeo? ¿Había comenzado el zarandeo? ¿Y por qué razón? Por justamente la oposición al testimonio directo que exige el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Ahora leamos algo más. La hermana White dijo, el mensaje que se nos ha dado mediante A.T. Jones y E.J. Wagner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. He presentado repetidamente que vendría un tiempo de zarandeo. Estamos ahora entrando en ese tiempo. Eso lo escribió en 1889. Se había entrado en el zarandeo justamente por razón del mensaje. Muy bien, y en los minutos que faltan, vamos a avanzar y vamos a ver cómo el cielo venía preparando la lluvia tardía. Y por favor, sus Biblias. Deuteronomio 31, digo mejor, Deuteronomio 32, capítulos o versículos 1 y 2. Deuteronomio 32, 1 y 2. Escuchad, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Cómo venía preparando el cielo a un pueblo? Nosotros avanzamos y tenemos un recuento. El desarrollo del mensaje preparatorio. ¿Cómo fue eso? Y vamos a ir leyendo una por una. Ustedes recuerdan que en 1831, Guillermo Miller descubrió los 2300 días. En 1844, el santuario por parte de Hiram Edson. En 1846, el sábado, que vino al Círculos Adventistas por medio de Raquel Preston y José Bates. En 1863, el mensaje de salud. En 1872, el mensaje de educación. Siguiente entrada, porque hay algo interesante. En 1856, la hermana White había escrito, se me mostró el grupo presente en la conferencia. Dijo el ángel, algunos serán alimento para los gusanos, algunos sufrirán en las últimas 7 plagas, algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Yo no sé si mis hermanos adventistas han hablado con alguna persona, algún crítico de la profeta que el Señor nos dio, y le han mostrado esta cita como una evidencia de que es una profeta falsa. Porque ella dijo en 1856 que algunos estarían vivos para la venida de Cristo después de haber pasado las 7 plagas. ¿Y quién de esos está vivo en el 2024? Por supuesto que nadie. Oh, esta es una falsa profeta, dicen muchos. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Y ahora ya creo que mis hermanos, al leer esta cita y lo que acabamos de leer, si estamos atentos, quizá, bueno, no siempre podemos hacer todas las conexiones, pero debiéramos entender ahora esta cita a la luz de lo que acabamos de leer y de estudiar de 1888. Porque, a ver, hagamos la cuenta, 1856 a 1888, ¿cuántos años tenemos? 66, 76, 86, 32 años. 32 años. Bueno, si en 1856 alguien tenía 40 años, más 32, 72, ¿no estaría vivo cuando Cristo fuera a venir? ¿Para la década de 1888? Sí, claro que sí. Ahora, aquí habla el ángel.
y presenta lo que es el deseo de Dios, el plan de Dios, como ya estuvimos repasando. Yo no creo que esto se estuviera refiriendo a la primera venida después de 1844, porque la fecha es 1856, han pasado 12 años y ya la sierva del Señor dijo que habíamos entrado en el estado de la Odisea. Entonces, esta cita no puede estarse refiriendo a unos pocos años después, antes de 1888, sino lo que ocurriría ya en esa década, en el deseo y en el plan de Dios. Muy bien, seguimos avanzando para ver cómo fue que el Señor preparó y venía preparando el camino. Hermana White nos advirtió de algo. Dentro de esta preparación y justamente por el centro del mensaje que iría a llenar a toda la tierra con la gloria de Dios. Hermana White dijo, mientras una clase pervierte la doctrina de la justificación por la fe y deja de cumplir con las condiciones formuladas en la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos, igualmente cometen un error semejante los que pretenden creer y obedecer los mandamientos de Dios, pero colocan en oposición a los preciosos rayos de luz, nuevos para ellos, que se reflejan en la cruz del Calvario. La primera clase no ve las cosas maravillosas que tiene la ley de Dios para todos los que son hacedores de la palabra. Los otros cavilan sobre trivialidades y descuidan las cuestiones de más peso, la misericordia y el amor de Dios. Muy bien, aquí tenemos el conflicto de dos situaciones. Ahora, ¿qué había pasado? Nótese que aquí está el conflicto entre la fe y las obras, que por supuesto no debe existir. Y entonces se habla de los dos extremos, de que se pervierte la doctrina de la justificación por la fe, ya sea de un lado o del otro. Ahora, ¿qué era lo que había pasado? Y vamos a ver si aprovechamos estos últimos minutos. Resulta, y ustedes quizá saben, el pueblo adventista se había desarrollado en la polémica y la defensa de la ley, y todo se había vuelto ley, de modo que la hermana White había dicho que estábamos tan estériles como los montes de Gilboa. Y de modo que el 24 de julio, en una cita que está en la Revión, que era la fecha 24 de julio, al haber olvidado el énfasis en la justificación por la fe, en su espectro completo, y destacar la obediencia y la obediencia y la obediencia, pero una obediencia sencillamente en muchos casos humana. La hermana White dijo que habíamos quedado, comparó con un barco que había quedado sin brújula ni timón porque un poder había cortado el cable que lo une a lo alto. Y de paso, esta cita, 24 de julio de 1888, la usan muchos fuera de contexto para decir que entonces Dios desde entonces desechó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero por supuesto que eso no es así, por razones obvias que se viene al caso. Pero el punto es ese. Se estaba cometiendo esos errores. Vamos a leer lo siguiente. Cómo el cielo estaba entonces preparando la lluvia tardía. A partir de 1881, el pastor Jaime White dio un vuelco a sus temas. Noten la fecha. Y él escribió lo que leemos ahí, en la Review and Herald, en la fecha citada. Muchos sienten en el alma un deseo indecible de Cristo, y quien escribe es uno de ellos. Para muchos, Cristo ha sido una teoría, centrándose en la ley y los profetas, la naturaleza y el destino del hombre y los mensajes, destituidos en un grado alarmante de Cristo morando en el interior. Esto lo dijo Jaime White, pero eso fue un poco tiempo antes de su muerte, porque él también estaba dando un énfasis muy marcado, un poquito desbalanceado. Bueno, él era un poco más balanceado, pero ahora él entiende esto y cómo darle a cada cosa su lugar. Y en el testimonio siguiente de un caballero llamado Dudley Cartwright, él nos cuenta lo siguiente.
en los viajes que hemos realizado juntos, hablando del pastor White, mencionaba frecuentemente los errores que creía haber cometido en su vida. Cuando orábamos juntos a solas, él lloraba a cuenta de dichos errores y suplicaba por gracia para ser un verdadero cristiano. Como todos recordarán, allí donde predicó en los últimos meses, hizo prominente la fe en Cristo y el amor sin límites de Dios. La hermana White testifica que en esos últimos meses, cuando iban los dos a orar al bosque, al terminar de orar, ella veía el rostro de Jaime iluminado. El cielo sigue preparando la lluvia tardía. Jaime murió, nos dice la siguiente diapositiva. Jaime murió el 6 de agosto de 1881 y Elena escribió: al sentarme, teniendo en mi mano la de mi esposo moribundo, supe que Dios estaba a la obra. Sentada allí, a su lado, en la cama, mientras él sufría de una fiebre tan elevada, me fue presentada una clara cadena de luz. A los obreros se los entierra, pero la obra prosigue. Tengo obreros que se harán cargo de esta obra. No temas. Tengo obreros que se harán cargo de esta obra. Uno de esos obreros, seguimos leyendo, un joven nacido en 1850, que había pasado en el ejército 5 años, un periodo durante el cual él dedicó mucho tiempo al estudio de la Biblia y la historia. Durante semanas buscó intensamente al Señor y él recibió brillante evidencia del perdón de sus pecados. Al salir de las aguas bautismales en 1874, gozosamente declaró: muerto para el mundo y vivo para ti, oh mi Dios. Y esa era una pequeña muestra de su energía y por qué fue divinamente escogido. Nos sigue diciendo la historia de ese caballero, que él quiso estudiar en Battle Creek, pero era tan exitoso en el trabajo que Jaime no lo permitió. Elena quería que fuera a estudiar, pero Jaime no cambió de posición y la hermana Elena siempre respetaba al pastor White en las decisiones administrativas, por supuesto. ¿Quién fue ese? Siguiente diapositiva. Está hablando de Alonzo Trevier Jones, que fue gran paladín en la causa de la libertad religiosa, y un discurso de 1 hora en diciembre de 1888, sin duda que el ángel estuvo a su lado. En ese discurso, Dios, a través de Jones, se echó atrás la ley dominical que estaba a punto de ser aprobada como ley nacional. Pero vamos rápidamente y quizás invertamos unos 5 minutos más. ¿Qué más? ¿Cómo el cielo estaba preparando las cosas? La hermana White se muda para Hillsborough después de la muerte de su esposo. Enferma gravemente a final de agosto de 1882. Y empieza un campestre los primeros días de octubre a menos de 1 kilómetro de donde ella estaba. Aunque muy debilitada y a duras penas capaz de salir de la cama, dio instrucción para que se le preparara un lugar en la gran tienda donde le fuera posible escuchar al predicador del sábado. Cuando J.H. Wagoner, el papá de Helen, cuando J.H. Wagoner terminó, ella se volvió a Willie, su hijo, y a la señora Innes. ¿Me podrían ayudar a ponerme en pie mientras dirijo unas palabras? La ayudaron. Llegó al púlpito. Allí estuve por 5 minutos, recordó luego, intentando hablar con la convicción de que serían sus palabras de despedida. Pero, de repente, sigue diciendo, de repente sentí que descendía sobre mí un poder como una descarga de electricidad. Recorrió mi cuerpo llegándome hasta la cabeza. Los que observaban aseguraron haber visto claramente cómo la sangre regresaba a mi rostro. El señor Montrose, un comerciante, se puso en pie y exclamó: estamos presenciando un milagro ante nuestros ojos. Se ha curado la señora White. Pero hermanos, ese no fue el único milagro. Tenemos el relato final de alguien que en 1916 escribió lo siguiente:
Hace muchos años, en una tarde sombría y lluviosa, estaba sentado en una carpa en la que una sierva del Señor estaba presentando el Evangelio de su gracia. No queda en mí recuerdo de una sola palabra, del texto o de los textos que empleó la predicadora, y nunca he sido consciente de haber escuchado una sola palabra, pero en mitad del discurso tuve una experiencia que fue el momento decisivo de mi vida. De repente brilló una luz a mi alrededor, se iluminó la carpa como si luciera el sol de mediodía. Vi a Cristo colgado en la cruz, crucificado por mí. En aquel momento tuve mi primer conocimiento positivo que me inundó como un diluvio de que Dios me amaba y de que Cristo murió personalmente por mí. Todo fue por mí. Dios y yo éramos los únicos seres de los que era consciente en el universo. Si es que pudiera describir mis sentimientos, no podrían ser comprendidos por quienes no han vivido una experiencia similar. Y para los tales, no hay necesidad de mayor explicación. Tomé al punto la resolución de que estudiaría la Biblia a la luz de aquella revelación, a fin de poder ayudar a otros a ver la misma verdad. Y termina diciéndonos, estoy seguro que la experiencia de Pablo en el camino a Damasco no fue más real que la mía. Su nombre, un joven en el momento de esa experiencia de 28 años, médico, J.H. Wagoner, uno de los pregoneros de la justicia de Cristo. Queridos hermanos, con esta experiencia de Wagoner, creo que es un llamado para que tengamos una visión de la cruz. Si no hemos tenido una visión de la cruz como esta, donde no hemos sido confrontados y donde a nivel del corazón no hemos sentido que Dios y yo somos los únicos y que Cristo murió exclusivamente por mí. Si no he tenido esa experiencia, pues yo invito a mis hermanos en esta semana para que le pidamos al Señor esa experiencia. De hecho, les referí hace el sábado que sería bueno que tomáramos un motivo central de oración de lo que usted necesita, de lo que siente que necesita, o de lo que no sabe que necesita, si es que no lo sabe. Pero un asunto urgente es tener una visión de la cruz, el tener la conciencia, la convicción de que Dios me ama y que murió personalmente por mí y que Él y yo como si fuéramos los únicos en el universo. Eso tiene que llegar a cambiar nuestra vida. Y repito, es mi oración, que el Señor me reitere o me dé, según el caso que necesite, esa visión de la cruz durante esta semana. Que el Señor bendiga a cada uno y vamos a inclinarnos una vez más para orar. Querido Padre Celestial, llévanos al pie de la cruz. Necesitamos profundamente esa experiencia real. La hemos escuchado muchas veces, no solo escuchado, sino que la hemos repetido, la hemos predicado. Pero en muchos casos no hemos tenido esa auténtica experiencia. ¿Cuánto te agradecemos que quienes nos antecedieron y se dispusieron, la tuvieron? Necesitamos también tenerla nosotros hoy. Gracias, porque tu promesa es dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Colocamos nuestras vidas en este momento. Ruego por los hermanos que están aquí reunidos en esta plataforma y para que por su bien, por tu gran amor, ellos puedan
tener la necesidad en su corazón exactamente la que tú quieres suplir. Y que esta semana, por tu gran bondad, podamos al terminar tener un día de triunfo en Cristo Jesús. Lo agradecemos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Esperamos que mañana podamos juntos congregarnos otra vez para seguir en descubrimientos extraordinarios, impresionantes desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista del mal, pero nosotros queremos estar del lado del bien. Señor les bendiga a todos. Un feliz día. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Como la Cristo quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí. Vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepta.